Buenas noches, profe. Mi nombre es Fabián Ardila y a continuación expondré la actividad que desarrollé para el taller número 4 de la materia Teoría Sociológica 2, de la cual, escogiendo una noticia coyuntural, se realizó un análisis bajo los conceptos y la teoría propuesta por el sociólogo y fenomenólogo Alfred Schutz. Presentaré pantalla y para optimizar pues la visualización del video y la calidad del sonido y del video, pues apagaré mi cámara mientras hago la presentación del tema. El acontecimiento del momento que decidí escoger para el análisis es reciente, aconteció tan solo hace 3 días, en específico el pasado jueves 2 de septiembre, en donde la Corte Constitucional pues da caída al proyecto de ley que principalmente impulsado por Duque pretendía generar cadena perpetua a violadores y asesinos de niños en Colombia. Un poco reconociendo que este proyecto de ley había sido algo que él había abanderado en diferentes espacios, incluso desde su candidatura, y que el año pasado, en junio, había logrado aprobar con un debate de 77 votos a favor. Sin embargo, desde en este momento, como que ya se avisoraba que iban a haber una serie de demandas que se le iban a imponer porque se consideraba que este proyecto pues tenía como su carácter inconstitucional. De esta forma, el pasado jueves 2 se realizó una votación en sala plena en donde la Corte Constitucional votó 6 contra 3 y se declaró inconstitucional la reforma que reglamentaba este tipo de castigo y sobre todo gracias a la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, quien se mostró de acuerdo con los argumentos de una demanda que había presentado un grupo de investigación de los Andes. En esencia, la magistrada Cristina apeló al argumento de que esta cadena perpetua desconocía la dignidad humana de los condenados y pues esto siendo existencial para el Estado colombiano en su artículo primero, pues refiere como un carácter a esta cadena perpetua, a este proyecto de ley que no se puede como dejar pasar. Por lo tanto, también, y bueno, ya ahondaré más en ello, esta dignidad humana como que se entiende en el sentido del sistema penitenciario colombiano, debe garantizarse para poder lograr como una resocialización de los condenados y bueno, un reintegro a la sociedad como adecuado. Bueno, este acontecimiento resulta pertinente a la luz de nuestro autor en cuestión, de Alfred Schutz, por la lectura que precisamente se está haciendo sobre el mismo, ¿sí? Un poco la sociedad civil en su mayoría aprueba la cadena perpetua bajo estos crímenes. Se pudo recoger, como lo que pude recoger de varias entrevistas y de varios testimonios, se puede resumir un poco en la actitud que 3 entrevistadas tuvieron en una, en un reportaje de City TV, ¿sí? En donde realmente les parecía que era justo, necesario y que realmente puede corresponder con la necesidad de aquellas personas víctimas y de sus también allegados que eh, a largas también resultan, a cortas y a largas resultan también muy afectados por los acontecimientos. Un poco ya poniendo el foco en los conceptos que desarrolló Alfred Schutz, esto nos recuerda un poco a los constructos. ¿A qué nos referimos con los constructos? A esas formas de tipificar el mundo, tipificar el mundo en la vida cotidiana, ¿sí? A esto se le llama de primer orden, que son los que se dan por tipificaciones, es decir, relacionamientos previos por el llamado Umwelt, que se ha generado y sobre los cuales se tiene memoria
y sobre los cuales el sujeto en una actitud natural simplemente llega y con base en ellos actúa, ¿sí? Y por otro lado está el científico, los constructos del científico social, los cuales considerados constructos de segundo orden, permiten una elaboración ya más clara, un poco más reflexiva, mucho más reflexiva, analítica y que permite develar como el ejercicio racional y objetivo de la subjetividad, de las subjetividades de las personas, teniendo en cuenta que a pesar de que éstas no tenga como esa habilidad, no se pueda como de reconocer la subjetividad de la otra persona, del otro, sí su ejercicio de relacionamiento entre subjetividades, es decir, la intersubjetividad que en pocas palabras es el campo de interés por el cual Schutz va a ser reconocido. Frente a ello, entonces las personas realizan por un lado tipificaciones y por otro lado recetas. Las recetas tienden a tener relación más con las situaciones previas y reconocidas, mientras que las tipificaciones hablan más es de las personas, teniendo en cuenta que ambos son ejercicios de la conciencia y que, como decía Husserl, que fue uno de los que inspiró la construcción teórica de Alfred Schutz, la conciencia es un ejercicio que no está dentro de las personas, no es algo per se, sino es algo que se constituye en un proceso de relacionamiento, siempre está dirigido hacia un algo cognoscible por parte de un actor cognosciente. En ese sentido, asimismo, eh, el ejercicio de las tipificaciones y las recetas habla de lo que él va a llamar el Umwelt, que sería ese reino de la realidad social directamente experimentada. Por un lado, en esa acción como directa, en ese momento del tú a tú. Sin embargo, también nos refiere al Midwelt, que habla de la realidad indirectamente experimentada, es decir, la que ya aconteció. Es importante entonces reconocer que el Umwelt va a exponer las relaciones nosotros y ese cara a cara, ¿sí? La inmediatez de la interacción, que por un lado tiene dos implicaciones. La primera es que en la relación de nosotros, en la relación nosotros, existen muchos indicadores de la experiencia subjetiva. Por lo tanto, un actor siempre está intentando penetrar la conciencia del otro actor, ¿sí? Como la está intentando leer, la está intentando reconocer y lo cual también nos permite ubicar el segundo aspecto, es que en cualquier relación social, inicialmente el individuo solamente tiene como unos tipos limitados, ¿sí? Como unas fórmulas ya comprobadas. En la interacción, en este proceso de intersubjetividad, ese alguien, ese primer actor o bueno, ese actor en la relación tendrá que modificar las fórmulas, es decir, estas tipificaciones y recetas por la llegada del otro. No puede como verse inmerso en esta relación intersubjetiva sin en algún punto ver que hay una adaptación de sus constructos y sobre todo estos constructos que refieren a la vida cotidiana, como un espacio donde habitan personas que actúan sensata o razonablemente. Un poco las personas que actúan sensatamente realizan acciones conforme a las reglas que están socialmente aprobadas y por lo tanto pretende solucionar así los problemas típicos para, por medio de estas tipificaciones, alcanzar fines típicos, ¿sí? Mientras que el ejercicio de quien actúa más racionalmente se distancia un poquito de esta simplicidad en la respuesta y pide cómo hacer elecciones juiciosas entre los medios y que permitan visualizar los fines. Por ello es importante que este ejercicio de razón o bueno, de racionalidad eh, sea, le competa y sea una característica del cientificista social.
del científico social. Según Schutz, una actitud, un actuar, reflexiones sobre esta cotidianidad y sobre esta base meramente sensata y que vaya más allá a un estado más como racional, permitiría entonces a los científicos sociales encontrar el sentido pleno y la comprensión distintiva de los fines, medios y efectos secundarios. Un poco cuando vemos esto de fines, medios y efectos secundarios, se puede como notar, denotar como bastante bien la influencia que Weber tuvo en la obra de Schutz. Si recordamos bien, los tipos ideales eran una herramienta de conocimiento, lo cual en Schutz, en Alfred Schutz, va a estar un poco más afinada, puesto que va a hacer esa distinción entre recetas y tipificaciones, donde como ya lo había dicho antes, las recetas son más de los momentos y las tipificaciones corresponden más a las personas. Todo ello viene como al caso y es pertinente porque el ejercicio de la cadena perpetua pues me hacía reflexionar un poco sobre que las lecturas, más allá de considerarse erróneas, o adecuadas, las correctas o algo así. Son lecturas que se basan en una experiencia, ¿sí? En una experiencia ya sea directa o indirecta, en un Umwelt o en un Mitwelt, en el sentido en que pues hay un pasado y hay una historia colombiana en específico que ha venido como llevando ciertos discursos de enemigo interno, de guerra, de la ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente, y que realmente nos ha llevado a considerar o un poco a no entender conceptos que pueden llegar a parecer tan abstractos porque en práctica no se han sabido llevar, como es el tema de la resocialización. De este modo, quisiera entonces traer como a colación algunas afirmaciones que se han dado desde diversos sectores, ya sea políticos o académicos, o simplemente desde la crítica personal que la gente ha podido evidenciar con solo el ver como la deficiencia, la austeridad y la violencia como que sigue estando y reproduciendo los espacios penitenciarios. Entonces, para ello, pues acá hay una serie de argumentos. El primero entonces habla que según estudios, como que el aumento punitivo, es decir, la gravedad del castigo, no reduce ni disuade a las personas a cometer delitos, sino que simplemente aumenta la probabilidad de que las personas tengan sanciones. Pero esto no conlleva que las personas dejen de actuar mal con mayor probabilidad. Se conoce que en países en donde la impunidad es tan alta, pues los abusadores, los agresores son conscientes de ello también, por lo tanto no tienen temor a ser judicializados, ¿sí? Puesto que, como lo evidencia las respectivas estadísticas, el 5% de los casos de violencia sexual, hasta solo el 5%, como que sucede algo, es decir, en términos judiciales, y solo menos del 1% logran condena. En su mayoría, pues creo que es un horizonte o es una situación como bastante, pues problemática y desalentadora, ¿no? También, bueno, otro argumento al que se suele llegar es demasiado costoso el mantener como la manutención, la vigilancia, el control y bueno, todo lo que compete a una cárcel para una persona privada de libertad. Es decir, según cifras del IMPEC, 22 millones de pesos anuales. Entonces, pues es bastante, si no es viable por ello tampoco. Lo cual se le añade que la cadena perpetua no existe, pero sí una pena máxima de 60 años, lo cual si se suma a un promedio, así sea una persona que tiene 18 años, estaría saliendo de ese lugar a los 68 años. Por lo tanto, la mayoría pues de su vida igual estaría ahí y sobre todo su vida vital. También si se tiene en cuenta que el promedio de años de vida en Colombia está
sobre los 70 años. Por lo tanto, no, tampoco hay una necesidad como específica de continuar como alargando ese proceso, puesto a que no va tampoco en la vida de resocializar. Entonces, la resocialización se puede ver muy clara en como el aspecto de la deshumanización a los criminales, en el sentido en que el espacio de la cárcel, tal como está concebido en Colombia actualmente, reduce el objetivo del castigo y la idea de cadena perpetua, lo reduce a la generación de más daño, a la contribución de más violencia y a la reproducción de más violencia, puesto que no se piensa como en cómo mejorar la situación, sino como en vengarme de la situación, ¿sí? Cómo cobrar justicia y cómo hacer pagar el dolor con más dolor. Por ello, a su vez, se puede decir que todo esto no pone como la fijación en específico en las víctimas. En términos concretos, no va a alivianar los traumas o las secuelas de los actores que deberían imperar en el ejercicio, que son las víctimas y sus familias, sino que realmente se centra y se fija obsesivamente en el criminal, ¿sí? Por lo tanto, directamente no compromete a que las entidades gubernamentales como que generen programas de reparación integral o contrarresten esta violencia machista patriarcal, y tampoco para que promuevan como el ejercicio de identificar estos casos activos, ¿sí? Un poco se puede ver y se puede evidenciar que hay una gran falla en los procesos de judicialización, y pues como que esto a su vez tampoco lleva a que las personas quieran dar con esta verdad como tan fácilmente, y esto lleva pues como al último argumento, y es que continúa con la cultura del autocubrimiento, que básicamente es como el acallar estas violencias, porque se considera que un poco, pues nada, el agresor viene de afuera y entonces se elimina, se manda para la cárcel y ya. Pero pues según se muestran las estadísticas, la mayoría de agresores tiende a ser como también integrantes del espacio familiar o del hogar, y pues ello directamente afecta en dinámicas pues que tendrán económicas y sociales y pues vecinales, ¿sí? El ejercicio de la estigmatización como en la cotidianidad tampoco es algo que se pueda como dejar de lado, puesto que también indica una forma de ser leído desde la individualidad y en esas relaciones intersubjetivas que precisamente tanto transforman como las precisamente las tipificaciones y las recetas, como lo llama Schutz, sobre las cuales caminar en la interacción. Entonces, pues bueno, todo ello como para plantear un poco la pregunta si es pertinente o no la cadena perpetua a violadores y asesinos de niños en Colombia, y si es así, cómo eso sería realmente, o cuál es el objetivo de esta, ¿sí? Y cuál es el objetivo en general de todo esto, porque pues algo que realmente se puede ver si uno como que da un pequeño vistazo frente a aquellos personajes de la política que como que llegan con estas ideas y como abanderando tanto este tema específicamente en momentos como álgidos, ¿sí? En momentos donde está ya y ya, pero no se continúa como con el ejercicio constante, sino pareciese que fuese simplemente un ejercicio de, como se conoce, politiquería, pues para ganar popularidad y un poco para continuar con unas lógicas como guerreristas de violencia, que tanto pues han permeado el espíritu colombiano, la historia colombiana, y que irremediablemente hacen parte de nuestro mid-wealth y condicionan mucho nuestro umwelt. Entonces, pues un poco ese es el análisis que veo desde los diferentes conceptos de Schutz. Tiene pues muchísimos más y de seguro me quedé corto en muchas explicaciones de ellos, pero para fines como prácticos, pues me centré en estos y ya, profe, pues espero le haya agradado el análisis, y espero me haya dado a entender.